Hola hermanitos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos unas visitas muy hermosas. Tenemos al padre Raúl Sánchez, que desde hace tiempo ya lo esperábamos en casa, y también la presencia de Mario, amigo de la casa, del proyecto Dominus Tecum. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar temas que conciernen a la iglesia. Padre Raúl, estamos en tiempos muy difíciles, tiempos de censura, tiempos de que algunos temas no se pueden tocar. Pero hay algunas preguntas que se me han hecho al canal, en especial con respecto a, no hay la Sagrada Eucaristía, y donde las hay, las están dando de alguna u otra manera en la mano, y hay algunos que se están negando a recibir en la mano cuando de alguna u otra forma la iglesia permite las dos formas, pero cuidando de que no haya peligro de profanación con respecto a recibir en la mano. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto, padre Raúl? Y respecto a esa pregunta que formula, pues está dentro de un contexto, sí, de bastante problemática dentro de la Iglesia Católica. Creo que el buen católico, pues se da cuenta que algo anda muy confuso. Ahora, respecto a lo que usted afirma, que es bien cierto, sobre la realidad de la comunión, recibir en la boca o en la mano, todo este tipo de cosas, pues hay que decirle al fiel católico de manera clara que la iglesia admite las dos formas, ¿no? Que ya por cuestiones de prudencia para evitar profanaciones, sacrilegios, pues uno de manera particular prefiere que la persona reciba en la lengua. Ahora, en virtud de esta cuestión del coronavirus, del COVID-19, pues es que están diciendo que hay que recibirla en la mano, ¿no? Se hace más énfasis en la mano. Entonces, ¿qué nos dicen los altos eclesiásticos de liturgia y todas estas cosas? Pues nos dicen que mientras pase esta pandemia, pues hay que recibirla en la mano, punto. Lo que sí es bien claro es que en las misas tradicionales, en las misas de San Pío V, o como las quieran llamar, las misas en latín, pues ahí la comunión sí se da en la boca obligatoriamente. Entonces, pero sí, que la gente no se sienta de pronto mal de que está profanando a Cristo, de que porque tiene que estar recibiendo la comunión en la mano, porque es que la iglesia lo aprueba. Ahora, yo particularmente, Padre Raúl, de manera personal, prefiere que la gente reciba la comunión en la boca. Entonces, conclusión, dos aspectos. La iglesia admite las dos formas. A raíz del COVID-19, entonces se insiste en que se reciba en la mano. En las misas tradicionales se da siempre la comunión en la boca. No obstante, espera que pase esta pandemia, a ver cuándo pasa, que lo dudo mucho. Entonces, mientras tanto, pues a recibir la comunión en la mano. Y aquellos que no se sienten bien, pues les recomiendo que pueden asistir a las misas tradicionales para que la reciban allí. Por ejemplo, mi experiencia aquí en los Estados Unidos, aquí en mi parroquia, donde trabajo, pues se reciben de dos formas. Las personas que desean en la boca, pues en la boca, y los que no, en la mano. Mario, ¿qué nos podría decir sobre esto? Bueno, creo que el padre ha sido bien claro cuando él menciona que la iglesia permite ambas formas. Ahora ya por criterio personal de cada uno, tal cual como él menciona su opinión personal, su manera de apreciar la situación, y que para proteger la sagrada forma, pues prefiere comulgar en la boca, como muchos de nosotros lo hemos expresado en su momento. También siempre he tenido en cuenta algo, que al momento de leer, donde dice que la iglesia permite la comunión en la mano, también dice que si existe caso de posibilidad de profanación o de sacrilegio, evitar entregar en la mano. Y creo que ese es el punto más delicado actualmente, porque si se dan cuenta, dentro de la pandemia hay muchas formas de poderse robar una hostia, tristemente. Muchas personas pueden hacer como que han comulgado, mantener la hostia en la mascarilla o cualquier otra manera, cuando es más fácil manipularla con la mano. Hay muchísimas formas ahora en pandemia para poder hacer este tipo de acciones. Entonces, es bien delicado. Yo creo que también es parte de las razones por que las personas dicen de repente, no hay que comulgar en la mano, no se puede comulgar en la mano por esto y lo otro. Más allá del tema de las revelaciones privadas, que todos sabemos que también las personas no están en la obligación de creer en las revelaciones privadas,
pero sí en la realidad de los hechos, ¿verdad? Que actualmente es bien delicada la situación, que sabemos que está latente la posibilidad de profanación de las hostias. De repente vienen grupos, los grupos satánicos, masones y todo este tipo de movimientos que parte de su vivir y de su protocolo es la profanación de la Eucaristía. Entonces, por eso es que es bien delicado en este tiempo el tema de la comunión en la mano también. Así es, Mario. Padre Raúl, se abren los bancos, se abren los centros comerciales donde hay mucha aglomeración de gente, pero nuestras iglesias en muchos países siguen cerradas. A veces nuestros hermanos nos dicen que de repente nuestros pastores o las personas que están arriba, los obispos, de repente son muy pasivos al no pronunciarse, que ya es necesario que nuestras iglesias se abran. ¿Qué opinión nos podría dar respecto de este tema, padre? Bueno, creo que la pregunta es bastante interesante y tiene que dársele una respuesta a las personas. El asunto es más complejo de lo que a veces parece, porque no solamente empiezan los intereses si es que hay realidades de orden político allí, cuestiones de conspiración, personas que quieren hacer de este mundo algo distinto. Tal vez pueda haber muchas cosas de esas, seguramente sí, pero lo que sí quede bien claro es que los hechos son los que nos tienen que a nosotros determinar las cosas, no tanto las palabras, sino los acontecimientos que vemos. Los filósofos llaman a eso el análisis fenomenológico de la realidad. El fenómeno es lo que se nos aparece al frente, el dato, lo que vemos, lo que observamos. Entonces, al analizar toda esta realidad, vemos ahí una cosa clara. Lo que usted dice, Manuel, sí vemos estadios llenos, cafeterías llenas, museos, restaurantes y abarrotados de gente, y parece que los protocolos en cuanto a distanciamiento social, mascarilla, todo ese tipo de cosas, pues como que no se respeta mucho. Pero eso sí, en la iglesia, sí como que hay bastante que meticulosidad frente a esos meticulosos, ¿no? Que nosotros sí tenemos, y a veces uno se asombra de que entra a una iglesia que tiene que estarse por acá, que los 6 pies de 6 pies de distancia, que la mascarilla, que por favor, una serie de cosas que, bueno, está bien, se respetan sus protocolos, pero entonces en los otros sitios que donde también acude gente, ¿por qué los protocolos son distintos? Entonces, cuando uno ya haciendo un análisis más profundo del acontecimiento del COVID, ve que sí hay una realidad digamos que sí existe alguna realidad de persecución a la iglesia. No sé si esto lo están haciendo lo mismo en las mezquitas o en las sinagogas o en los templos budistas o en otros lugares de culto de otras religiones. No sé si está teniendo ese tipo de restricciones iguales a la nuestra. Lo que sí bien claro es que sí existe esa realidad y eso nos hace pensar que si hay unos intereses por ahí, todos ocultos, claro sí, que están menguando y están debilitando de alguna manera la fe del creyente. Claro, padre, y a veces no se sabe cuándo va a terminar esto, como que la gente se queda un poquito preocupada, extraña su misa, extraña recibir la Sí, sí, Eucaristía. no, esto no va a pasar. Esto va a ponerse más problemático de una cosa, de una parte de otra, pues esto cada vez es más complejo. La situación puede ser mal agüero, lo que pasaba el profeta Jeremías, ¿no? Pasar por esta Jeremías que siempre tenía que decir las palabras que el Señor le mandaba, Dios le mandaba decir, va a haber catástrofe, va a haber esto, si no cambian esto. Entonces, pobre Jeremías, nadie lo quería, lo perseguían, pobrecito él. Pero sí, uno tiene que ser consciente de que esto que estamos viendo, pues esto no va a mejorar. Esta cuestión de la pandemia no va a mejorar. Las realidades en la Iglesia Católica se van a empeorar y esto va a ser más complejo. Esto estamos viendo, llevamos un año y la gente quería pensar que esto era pasajero, ¿no? Ahora que aparecen unas nuevas cepas por allá, no qué cosa, que están complicando ahorita el virus que hay, que esta vacuna parece que sirve, pero como que no sirve, que están saliendo otras. Bueno, esto es Claro. muy complicado. ¿Qué nos puede decir Mario con respecto a este tema? Mira, Manuel, yo estoy muy de acuerdo con el padre cuando él dice que
como que por ahí hay algo extraño, algo que sucede, como ciertos intereses que se sobreponen. Y es muy cierto, tú lo ves en todos los países. Bueno, acá en El Salvador lo podemos observar. Las iglesias reguladas a cupos, a tener que hacer reservas por cupos, a tener esa limitación para poder estar en la iglesia, pero acabamos de tener la final de fútbol y el estadio estuvo llenísimo, abarrotado, no hubo distanciamiento, no hubo protocolos de seguridad, se hizo un relajo terrible en la venta de boletos, en el ingreso al estadio, la celebración de las barras. Entonces, tú te pones a pensar, ¿será más importante realmente el fútbol para las personas? ¿Será un crecimiento espiritual mucho más importante el fútbol que la parte espiritual nuestra, de nuestra fe? Entonces, no estoy diciendo, o sea, cada quien tiene su forma de ver la vida, de que quizás tienen más interés por el fútbol, más interés por una cosa, más interés por esto y lo otro, pero estamos hablando desde el aspecto nuestro, desde el aspecto espiritual. Nos damos cuenta que no tenemos las mismas libertades que tienen los demás. O sea, todos tienen libertad de poder ir al centro comercial, siguiendo unos protocolos, libertad de ir al estadio, libertad de ir aquí al otro lado, y son protocolos bien suaves, o sea, no hay distanciamiento, no hay tantas cosas, y a la iglesia se le vuelve un protocolo tan estricto que si no se cumple, vienen leyes estatales que dicen, bueno, hay demasiada agrupación en estos grupos, vamos a cerrar las iglesias porque no podemos tener esa, ¿cómo se llama?, esa posibilidad de contaminación. De repente tú te topas con noticias como la de China, en la que dicen, el gobierno de China dice, no vamos a abrir las iglesias porque ellos son los transmisores de la enfermedad. Los cristianos son los que están contagiando a la población porque se reúnen en las iglesias, ahí se contagian y los cristianos son los que provocan la contaminación del coronavirus. Entonces, ¿me entiendes? Hay ciertas situaciones extrañas que acontecen, unas más graves que otras en otros países, pero se ve que hay algo debajo, pues que hay intereses para que la iglesia no pueda tener esa libertad cuando la necesitamos más dentro de la pandemia. Así es, Mario, es una situación muy delicada la que estamos viviendo. Padre Raúl, en Brasil se está llevando una campaña de confraternidad que de alguna u otra manera quiere promover el ecumenismo. Y ese ecumenismo ha llevado la discusión entre obispos y sacerdotes, en las cuales el día de ayer vimos una noticia que en el canal que un sacerdote invitó a un protestante al altar y le dio la Sagrada Comunión. Concelebró la misa con él. Concelebró la misa con el pastor presbiteriano. Padre Raúl Sánchez, ¿podría explicar exactamente qué es para la iglesia el ecumenismo? Bien, sí, mire, el ecumenismo es el movimiento ecuménico que nace a raíz de esta realidad que está viendo la Iglesia Católica, pues, de años atrás, y que concretamente pues, en los años 70 se dio la necesidad de tratar de hacer un acercamiento, un diálogo con todos muchos movimientos, muchos entes, muchos grupos, muchas realidades dentro de la Iglesia para entrar en diálogo. Entonces el movimiento ecuménico, pues digamos que es un documento que salió del Concilio Vaticano II, que trata de hacer un diálogo de aquellas personas que alguna vez fueron católicos y que a través del diálogo fraterno, amable, amigable, podían tratar los temas que hicieron posible que los apartaran para que se volvieran a incorporar. Entonces se entiende el movimiento ecuménico como ese diálogo que se hace entre la Iglesia Católica y los cristianos no católicos, para que a través de serie de prejuicios y entonces estos hermanos vuelvan a la familia de la Iglesia Católica. Es el ecumenismo, listo. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ese movimiento ecuménico, cuando uno lee las actas, lee los documentos de este movimiento ecuménico del Concilio Vaticano II, uno ve que simplemente era un diálogo, ¿no?, para hacer posible que estos hermanos regresaran. ¿Qué es lo que sucedió años después? Pues que este movimiento ecuménico empezó a hacer que la Iglesia Católica empezara a ceder ciertas posturas, ciertas cosas éticas, más bien mirar las cosas que nos unen, pero se dejaron de mirar las cosas que nos separan. Porque las cosas que nos separan ahí está el tema. El problema.
es donde está el problema. El problema no está en las cosas, porque mientras uno está en las cosas que nos unen, entonces se presentan el tipo de cosas que se presentó allá, ¿no? El ejemplo que usted propone de ese sacerdote que invitó a un luterano, porque era un luterano, a celebrar la Eucaristía. ¿El luterano cree que Jesucristo está ahí en su sangre? No. ¿El luterano cree que Jesucristo está ahí en ese pan? No. ¿El luterano cree que la confesión, ese sacramento, limpia los pecados? No. ¿El luterano cree en la misa católica? No. Entonces él pregunta, ¿por qué el ecumenismo? No. Aquí todo se reduce, entonces simplemente dejemos las cosas de doctrina, las cuestiones de fe y miremos la amistad, el encuentro, caminar juntos, y por ahí no es la cosa. No es la cosa. No, por ahí no es la cosa. Entonces, ahora, para ahondar más, el movimiento, la parte del ecumenismo hoy en día es más complicado. ¿Por qué? Porque ahora se llama ecumenismo, es el diálogo, la nuestra etapa, ¿no? El documento ecuménico. El ecumenismo se entiende el documento del Vaticano II, la Unitatis Reintegratio, y el diálogo con las iglesias no cristianas, con grupos no cristianos, con culturas no cristianas o con otras religiones, se llama la Nostra Aetate. Entonces, el diálogo interreligioso, Nostra Aetate. El diálogo con personas cristianas no católicas, entonces, Unitatis Reintegratio. Entonces, decidieron unir a esas dos, meterlas en un mismo saco. El ecumenismo es eso, el acercamiento, sí, el acercamiento, el diálogo, caminar juntos, no preocuparnos por nuestras convicciones y nuestra fe, sino más bien estar abiertos. Entonces, no, pues, así eso no es ecumenismo. Una cosa es el diálogo interreligioso, otra cosa es el diálogo ecuménico, y ambos se tienen que tratar por diferentes líneas y no todos meter en un mismo saco. ¿Por qué? Porque viene a presentarse un Dios difuso. ¿Qué es lo que nos puede unir a las religiones, a otras religiones con el catolicismo? ¿Qué nos puede unir? ¿Cristo? No. Los sacramentos, no. ¿Qué nos puede unir? Simplemente un Dios, hablemos de Dios, un Dios vaporoso, pero sin un tipo de doctrina, sin un tipo de liturgia, sin un tipo de palabra, y entonces simplemente todo es basado en la amistad social, el caminar juntos, el no pelear. Entonces uno dice, bueno, eso hay que analizarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, casi con pinzas, porque se nos pierde Cristo Jesús, que es el problema. Claro, padre, se lo planteé esta pregunta porque a raíz de que subimos un comentario con respecto a ese tema, vinieron hermanos católicos que dijeron, pero hermano, usted está dividiendo, porque nosotros debemos unirnos a los hermanos que están separados. Está bien, hay que unirnos, pero también la parte de que lo que nos une, pero también hay que hablar de la parte que nos separa, como dice usted, pero ahí como que no se quiere entrar, o sea, no, lo que pasa es que existe una falacia, una falacia que es aquella que es las personas, eso no es dividir, centrarnos en la verdad no es dividir. Exacto. Centrarnos en la verdad es mirar a ver qué es lo que pasa para que estemos separados, ¿no? Entonces, nos enseñan, no es que estás dividiendo, lo que pasa es que no debes tocar esos temas, mira que la verdad duele. Es el amor, entonces, espérate un segundo, espérate. Es que eso que me estás diciendo tú no está bien propuesto. ¿Por qué? Porque hay que mirar la palabra del Señor, que miremos qué es la palabra del Señor. En una misma familia, en una familia de 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. ¿Por quién? Por causa de Jesús. Entonces, y estamos en eso, en nuestra familia, la Iglesia Católica, estamos en conflicto. El obispo contra el sacerdote con el laico con el grupo con el otro grupo, y se han garrote los cursillistas con los carismáticos con los cursillistas, y que la Legión de María con las guadalupanas, y todo el mundo anda con su grupo, con su gueto, y es cuando dice, a ver, católicos, centrémonos, ¿no? No tenemos un mismo papa, no tenemos una misma liturgia, no tenemos un mismo sacramento, no tenemos una misma Biblia, no tenemos entonces, ¿por qué estamos? Porque cada uno defiende su posición. Ahí cada uno se encierra así, pero es que sí, no. Entonces, ¿qué nos une? ¿No es el mismo Cristo Jesús? Sí, pues es que yo soy de Pablo, sí, pues es que yo soy de Kefa, sí, pues es que yo soy de Apolo.
Los textos de Corintios. No, pues es que ellos de la religión carismática, pues cosillistas somos mejores. Sí, pues es que la Legión de María, y nosotros las guadalupanas, y el grupo Juan 23, y los catecúmenos, y cada uno con su gueto, y cada uno así mira con el otro, y ahí todos en la misa, ¿no? Entonces, eso es, si nos estamos dando garrote nosotros mismos, y ahora nos queremos dar de artistas, no, hermano, pero entiende los hermanos separados. No, hermano, centrémonos. A ver, ¿quién es el que nos une aquí? ¿Cristo o no Cristo? Bueno, Cristo es la verdad, y esa verdad tiene que aclarar, hermano. Exacto. La verdad es que esa verdad se tiene que aclarar. Y no porque no estamos dividiendo, no estamos dividiendo, estamos tratando de que se aclare precisamente las cosas para estar verdaderamente unidos, un mismo espíritu. Parece que tú tienes un espíritu y otro tiene otro espíritu. El Espíritu Santo que nos une. ¿Qué espíritu tienes tú? Los protestantes tienen el Espíritu Santo, los católicos tienen el Espíritu Santo, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, estamos todos regidos por el mismo pastor. Miremos todas esas cosas y aclaremos, ¿sí o no? ¿Sí estamos bajo el mismo pastor? ¿Sí o no? ¿Tenemos una misma fe? ¿Sí o no? ¿Tenemos un mismo espíritu? ¿Sí o no? ¿Pertenece a la misma iglesia? ¿Sí o no? A ver, digamos. Esas cosas no se quieren tocar, porque ahí es donde está medio el asunto, y entonces se nos hablan de pactos, de firmas, de acuerdos, de encuentros, no sé qué, que vamos para adelante. Mire, hermano, mientras los protestantes no se adhieran a la doctrina católica, que fue la que despedazó Lutero, vamos a seguir diciendo en pactos, en encuentros, en firmas, ahí vamos, ahí vamos. Llevamos 50 años en eso, y los protestantes son más protestantes, existen más protestantes, más pentecostales, más testigos de Jehová, y nada, y el católico ha venido cediendo postura. ¿Cuál postura está siguiendo? Eso que se vio allá en Brasil. Un sacerdote que invitó a un luterano a concelebrar. Y en eso estamos. Mira, yo le digo a usted, Manuel, mire, observe. Cuando usted observa, ya no lo engaña. Le puede venir un montón de retórica, no, pero usted está observando. Cuando le diga, no, es que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Un luterano está celebrando misa con un católico. ¿Qué cree el luterano? ¿Y por qué lo invitó el católico al luterano? ¿Le importa al católico la liturgia católica? No, porque metió a un luterano allí. No sea visionista, no sea así, padre. No. Centrémonos, porque aquí esta cosa, o caminamos o no caminamos. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? No. Exacto. Ya. Exacto, padre. Mario, ¿qué nos dice sobre este tema? Mira, Manuel, es un tema tan complicado porque, como tú has dicho, tú das tu opinión, tu posición, que es correcta, doctrinalmente correcta, y te atacan porque están confundidos. Y sabes que algo que ha dicho el padre es muy cierto. Dentro de todos estos movimientos del falso ecumenismo, porque esto no es un ecumenismo real, ya el padre definió que es ecumenismo, esto se llama falso ecumenismo, también lo hacen llamar ahora como una especie de fraternidad. Y lo que me llama mucho la atención es lo que él dice. Lo que nos une no es nuestro Señor Jesucristo, es una especie de como un Dios que está ahí, que nos une a todos. Para los musulmanes es Alá, para nosotros es nuestro Dios Yahvé, los protestantes le llaman Jehová, otros le llaman de otros nombres, y de repente, pero es un padre de todos, le dicen. Entonces, lo que me llama mucho la atención de eso es que quién estará detrás de estos movimientos, buscando el falso ecumenismo, buscando esta falsa difusión de unidad, porque se deja de menos la verdadera Iglesia Católica. Algo que dijo el padre bien importante, que el propósito del ecumenismo es atraer a las personas que estaban fuera para que de alguna forma se reconcilien con la Iglesia de Jesucristo y regresen a la Iglesia, regresen a la verdadera Iglesia. Y ese es el final de todo. Muchos me dicen, hermano, pero Pablo iba donde los judíos y se sentaba a comer con ellos y vivía con ellos. Sí, pero Pablo no significa que se hacía judío. Él abrazaba ese ecumenismo, podía sentarse a la par de ellos y los atraía y les predicaba. Es la ahora, ¿por qué les traigo este ejemplo de decir que me llama mucho la atención de que nos une un padre de todos? Porque esa es la misma filosofía que utilizan los masones. Todas las religiones pueden unificarse en este tipo de grupos. Pueden haber musulmanes, pueden haber católicos, pueden haber protestantes, pueden haber budistas, pueden haber de todo tipo, porque todos siguen al gran arquitecto del universo, a un padre de todos. Entonces, ¿será que por ahí habrá algo similar? ¿Será que quienes están detrás de este tipo de situaciones son movimientos oscuros, son ya organizaciones un poco más fuertes que quizás no nos habíamos percatado, que ya están dentro de la iglesia o están tratando de ingresar de alguna forma para perjudicar, para tergiversar? Porque yo creo que esta parte es bien importante, el abrazar al hermano que está afuera.
el evangelizar al hermano, el llevarle el amor, porque muchos no conocen al Señor afuera, muchos no han sido evangelizados nunca. Y a veces nosotros somos cómodos como católicos y nos salimos a evangelizar, nos falta esa chispa que puedan tener los hermanos protestantes que van a evangelizar a los parques, a gritar aquí y allá, pero absorben y los evangelizan y los catequizan a su manera de hacerlo. Entonces, a nosotros nos falta esa chispa. A través del ecumenismo podemos atraer a estas personas, limar esas asperezas y reconciliarlos con la iglesia y regresar y todos unificados en la iglesia de Cristo. Pero cuando viene este tipo de movimientos y tergiversan la forma correcta de hacerlo, minimizamos a Jesucristo, la Eucaristía desaparece, no le damos el valor importante a la Eucaristía. Dentro de poco la Eucaristía para todos va a ser una galleta de soda, va a tener más valor una galleta de soda que el mismo cuerpo de Cristo, porque a eso vamos enfocados. Esta misa ecuménica que se hizo allá en Brasil, pues no se le dio el valor a Jesucristo, porque el pastor evangélico, para poder comulgar, ¿qué debe de hacer primero? Abrazar los sacramentos de la iglesia, prepararse, catequizarse. No se puede recibir la Eucaristía sino más. Tienes que pasar primero por el bautismo en la iglesia católica, la primera comunión, y para poder hacer tu primera comunión tienes que recibir catequesis. No puedes recibir solo el cuerpo de Cristo así porque así, simplemente, me invitó, qué bonito. Entonces, yo, una historia que me comentaron unos amigos, se casaron una pareja por la iglesia católica y la familia del esposo eran evangélicos. Y ellos por respeto y porque todos estaban comulgando a la hora de la boda, ellos también se pararon en la fila y fueron a comulgar. Porque lo vieron y fue como, qué bonito, vamos a hacerlo igual que ellos por respeto. Pero no se puede. O sea, es como que ellos quisieron hacerlo por un gesto de buena voluntad, pero tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, ahí es donde me llama mucho la atención este tipo de ambigüedades, de situaciones que se dan. Y hace poco vi un video del padre Raúl donde él menciona que la palabra ambigüedad y la tergiversación viene directamente del mal. No hay otra forma de verlo. O sea, la palabra ambigüedad viene de ese mismo propósito de confundir. Y la confusión solo puede venir del mal. Eso es lo que opino del tema, Manuel. Bien, padre Raúl Sánchez, muchas gracias por haber estado en el canal Semilla de Fe y, no sé, algunas palabras adicionales. Manuel y Mario, pues muchas gracias a ustedes por compartir sus experiencias, su conocimiento sobre la fe, sobre la iglesia. Creo que es importante darnos cuenta que algo sí está pasando en la iglesia y que existe un propósito sí de descristianizar la cultura cristiana, de diluir las bases de la iglesia católica, porque son cosas que estamos observando. No es cuestión de ciencia ficción, no es cuestión de cuestiones conspiranoicas ni nada de esas cosas, sino simplemente el acontecer de la historia que nos refiere estos datos que los podemos observar. Vemos una apostasía impresionante, vemos cómo se va licuando la doctrina católica, vemos que hay siempre oposición de obispos con obispos, de sacerdotes con sacerdotes, de los laicos con los laicos, hay un gran desconcierto y precisamente por eso hay canales como los suyos que si no hubiera ningún desconcierto, pues no estarían invitando a un sacerdote, no estarían tocando estos temas, sino estaríamos tocando temas, pero hoy vamos a ver el tema del matrimonio, vamos a tocar el tema de cómo rezar mejor el rosario, o los invitamos a un encuentro muy bonito. No, pero está tocando estos temas, ¿por qué? Porque se está viendo una realidad. Yo me acuerdo que antes de empezar todo este problema tan tremendo, pues los canales católicos eran, no tocar estos temas álgidos. Sabían hablar, cuando tocaban temas álgidos eran temas de la historia atrás bien complejos, pero es que aquí hay una situación que no podemos desconocer y que un católico que esté medio bien informado se pregunta muchas cosas y si tiene un canal así como el de Manuel o el de Mario, pues entonces se interrogan, algo pasa, no se trata de ser divisionista, se trata de clarificar dónde está la situación, de sanear todo esto, de traer en oración, de invitar a la concertación, al diálogo, pero para decirle al católico que debemos despertar, que algo está pasando en esta iglesia y que si no nos ponemos las pilas, como decimos en Colombia, entonces la situación va a ser más compleja, más difícil. De esta manera, muchas gracias a Manuel y a Mario por su invitación a sus canales, que el Señor nos bendiga y que sigan para adelante, ¿ok? ¿Algunas palabras finales, Mario? No, agradecerte el espacio, Manuel, y igual es un honor poder estar acá con el padre Raúl Sánchez también compartiendo este episodio de Semillas de Fe con ustedes.
nos nutrimos también del Padre, que nos da una guía espiritual también. Y es bien importante escuchar la voz de un sacerdote, es bien importante escuchar la representación de nuestro Señor Jesucristo a través de ellos, porque son hombres consagrados que luchan día a día ante la adversidad, más ahora que la iglesia está siendo tan atacada, está siendo tan oprimida, que ellos puedan dar su opinión, dar esa luz, dar ese alimento de conocimiento a los que lo necesitamos. Así que también de mi parte, muchas gracias, Padre, por haber aceptado la invitación de Manuel y por haberme invitado también a compartir de este juego. Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Gracias, padre Raúl Sánchez. Espero que no sea la última vez que nos veamos por el canal Semilla de Fe para seguir hablando de estos temas. A ver cómo le responde la gente en los comentarios. Ok, listo.